estás? Buenas noches, ¿cómo están? Pasaron unos minutos de las 10 de la noche y estamos en vivo como siempre, en Justicia en Primera Persona, como siempre, todos los miércoles a las 10 de la noche o un poquitito más de las 10. Doctor Quique Russo, ¿cómo le va a usted? ¿Bien? Muy bien, licenciado, ¿usted? ¿Todo bien? Bien. En esta maratón de los miércoles, ¿no? Que arranca a las Arrancamos en radio a las 7 de la tarde. 7 de la tarde y hoy con mucha información, ¿no? Hoy, esos días que toca justo, bueno, en realidad viene la noticia de ayer, está en desarrollo de ayer, pero la conmoción más el análisis más las informaciones que hay dando vueltas y que uno va empezando a chequear sobre el caso Maldonado. Primer punto, hoy hablamos con Quique en radio. Primer punto, en realidad, si uno consulta off the record, a uno le contestan, sí, es Maldonado. Si uno pregunta Finito. on the record, algunos, no sé, funcionarios judiciales, funcionarios del Poder Ejecutivo, usted o vos pueden decir que efectivamente es on the record, es decir, on the record es con comillas, dice, no sé, Quique Russo, digo, eso es on the record, si no es una fuente ligada, etcétera, etcétera. Dice, no, todavía no, queremos ser serios. Lo que se ve es una preocupación en general, porque además es un momento políticamente delicado, porque estamos en los últimos días de campaña, aunque sea de campaña suspendida, pero los últimos días previos a una elección importante como es la del domingo que viene, la del 22 de octubre, como la parlamentaria. Sí, con mucha cautela. Hay una cautela general, hay lo que vos marcabas, hay suspensión de campañas por lo pronto. Eso es un buen gesto, ¿no? De madurez de todo el arco político, ¿no? Hoy haber suspendido todo y dedicar este día más a la reflexión y a esperar los resultados de todos estos estudios que se van a hacer. Pues más, lo primero es la identificación. Por eso decía que nadie quiere decir el cuerpo encontrado en el río Chubut pertenece a Santiago Maldonado. Nadie dice todo eso para potenciar. Con comillas. Sería, Puede exactamente. Ser. Y además hoy hubo una conferencia de prensa de la familia, sobre todo de Santiago Maldonado, de Sergio Maldonado, el hermano, y Sergio lo que decía es, una de sus frases fue pedimos respeto, la otra era, lo voy a seguir buscando. Hasta que no esté esto si confirmado. Dice, claro, lo voy a seguir buscando yo lo sigo buscando. Todavía no sé. Cuando me digan, esto no lo dice él, lo supongo yo, ¿cuál sería la segunda parte de ese razonamiento de lo voy a seguir buscando? Si me dicen, este es mi hermano, ahí voy a pedir justicia. Esa es la segunda parte. Hoy veíamos, Quique, que además de la Fiscalía Federal en Esquel, lo que había era un cuidado de la Fiscalía y de la Procuración contra la Violencia Institucional de la Procuración y del equipo argentino de antropología forense, que participa de manera muy decisiva. Hay como un cuidado especial para que el traslado del cuerpo sea muy cuidado, que no haya pérdidas, que no haya fugas, ¿no? Que se llama la cadena de custodia. La cadena de custodia. Que no se viole. Claro. Porque esto después genera planteos de nulidades, cuestionamientos, se piden reautopsias. Sí. Y está muy bien el llamado que hace este dictamen de la fiscal, este escrito que hizo público, pidiendo que todas las partes estén presentes en la operación de autopsia, ¿no? Porque ahí es donde todos pueden hacer sus planteos para que se haga una sola vez. Incluso dice el texto de la Fiscalía, dice, pues si no pasa esto, después hay que reprogramar, pero no hay un tema de molestia burocrática, va después al fondo de la cuestión. Reprogramar significa mayor incertidumbre para la familia, mayor angustia para la familia, mayor conmoción para la familia, digamos, todo tiende hacia eso. Después, las especulaciones son múltiples, porque el cadáver apareció río arriba cuando los únicos que hacen río contracorriente son los salmones, ¿no es cierto? Esa es la segunda parte, ¿no? Primero, la identidad. Si se establece fehacientemente que es, bueno, eso siempre es fehacientemente, ¿no? El ADN es 99.9. Claro, es así. Después, bueno, despejar todos los interrogantes. ¿Cómo murió? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? Sí. Eso es lo más importante. Sí, la querella dijo, la familia dijo, la abogada de la familia dijo que la suposición es que el cuerpo fue plantado. Eso ya lo dijo públicamente hoy, eso
no es una infidencia que estoy cometiendo, lo dijo públicamente hoy en la conferencia de prensa. Es decir, que hay una hay primera sospecha, exactamente. Pues claro, la porque, sospecha hay que más que nada porque ese lugar había sido rastrillado. Sí. Se dan explicaciones que aumentó el caudal del río, que el cuerpo estaba sumergido y después cuando entra en descomposición flota, que pudo haber sido ese efecto. Un montón de interrogantes. Bueno, en la autopsia es verdad eso, que los cadáveres hablan. Ahí, si se hace como debe ser, todos esos interrogantes van a ser despejados. Si la escucha es sistemática y es rigurosa, seguro, porque pueden hablar y no entenderse lo que digan también, ¿no? También. O alguien puede embarullar lo que digan, cosa que pasa a veces. Meterle ruidos, ¿no? Los famosos ruidos. Sí. Exactamente. Totalmente. El otro elemento que hay, esto ya no es especulación, esto es un dato a tener en cuenta. Cuando uno dice río arriba, por el lado río arriba, no se puede nadar prácticamente río arriba. Vos lo sabrás esto mejor que yo. Nadar río arriba es tremendamente difícil. Yo vi a los de prefectura en esas imágenes que se ven que están nadando contracorriente, pero con unas grandes patas de rana y muchachos que nadan muy bien, con buen estilo, ¿no? Bien, buenos nadadores. Bien. El río no tiene tanta correntada, pero bueno, cadáver que se estamos hablando de un cuerpo inerte, exactamente, por eso decía, si es difícil nadar río arriba. Sí, la otra explicación es que se haya producido algo río arriba y que haya bajado el cuerpo. Hay un dato, Quique, que río arriba hay menor presencia de los mapuches y mayor presencia y poder de Gendarmería y de Benetton. Ese sí es un dato, digo. Que ese dato tenga o no que ver con el asesinato, yo no lo sé. Pero ese dato es otra explicación, ¿no? Y hay un elemento. O sea, o fue contracorriente o estaba más arriba y bajó. Más arriba es estancia de Benetton. Estancia de Benetton. Cuando uno dice Benetton, dice 1 millón de hectáreas en la Patagonia, no solo ahí, pero en ese lugar en especial, río arriba es mayor presencia de Benetton, más las guardias de Benetton, más la Gendarmería. Según algunas encuestas, Raúl Timerman hizo una encuesta la semana pasada, el Grupo Opinión Pública, y hay una cosa doble, pero esto ya es para la explicación política y para quienes quieran hacer sociología, no electoral exactamente, sino en general. Digo, por un lado, ante las preguntas de quién fue o quién tiene la responsabilidad, hay una parte de respuestas que dice algún gendarme suelto, hay otra parte de respuestas que dice la Gendarmería. Y hay una parte minoritaria de respuestas que dice el gobierno, 9% es el gobierno. En total eso es 60%. Ahora, cuando al mismo tiempo se pregunta si si la oposición utiliza este tema o se utilizaba este tema, el 60% dice que sí. Ahora, 60 más 60 es 120. Con lo cual yo estoy contando esto porque no estoy diciendo que los cálculos estén mal hechos, sino que estoy hablando de la complejidad sociológica, política, como psicológica que tiene este tema. Las variantes que hay. Exactamente, pues 60 más 60 da 120. O sea que obviamente hay algunos que superponen las dos cosas y esas cosas son posibles. A mí me parece que en la suspensión de la campaña hay, como vos decías, un tema de cuidado hacia la familia, desde el punto de vista de la conmoción, y hay una especie de autopreservación también, porque se convierte en territorio resbaloso. Falso, ¿verdad? Exactamente, y cuando más allá de cómo den las encuestas, algunos dicen que está Bullrich por encima entre 2 o 3 puntos, inclusive así, si la diferencia no es una diferencia de 10 o 15 puntos, todos se cuidan, inclusive el que percibe que va arriba o el otro que percibe que el adversario o la adversaria va arriba. En ese caso hay un cuidado extremo, porque cuando hay relativa paridad, no sé si ese será el resultado, pero las PASO terminaron con un empate técnico, obviamente con victoria de Cristina, pero en términos de encuesta eso era o de sondeo o de realidad inclusive, eso era prácticamente un empate técnico. Si eso se da, si alguien gana por un voto, ganó. Esto es como el fútbol. Seguro. Si alguien gana por un voto, ganó. Pero eso lo sabes cuando ya pasó. Antes de eso no se sabe. Y en el no se sabe, me parece que los candidatos y los partidos también se cuidaron a sí mismos en este caso. Que no está mal, no es contradictorio con lo otro, por otra parte. Es parte del ejercicio democrático. Es parte del juego y parte del cuidado hacia la familia, que no está mal.
primer bloque fue este. En el próximo bloque lo vamos a tener. Hicimos una conversación con él por teléfono y se cortó. Hoy lo tenemos aquí en presencia física al doctor Juan Carlos Bruni, que es juez del Tribunal Criminal número 4 de La Plata. Recordarán que el programa pasado nos estaba explicando qué pasaba con las comisarías utilizadas como cárceles y con la superpoblación de esas comisarías utilizadas como cárceles. Dos problemas en uno, se lo vamos a preguntar. Y en el último bloque, Aldana Jovanovic, que es abogada y candidata a concejal en Berisso. Ahí volvemos. Esto es Justicia en Primera Persona, en la Maratón de los miércoles. Ya con Quique Russo, ¿cómo le va, doctor? ¿Bien? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Muy bien. Sí, ya estuvimos 2 horitas. Ya estuvimos 2 horas en la radio. Después Quique hizo trabajo continuo, fue al diario, escribiste, terminaste. Bajo presión se hacen bien las cosas, ¿no es cierto? Se hacen bien. ¿Por qué los periodistas tenemos ese problema o es una ventaja que tenemos y no es un problema? Creo que va a salir bien. No, salir... Pero lo que... Lo que claramente pasa, uno no sabe si bien o mal, uno ve después eso, pero sale. Sale. Que es el primer objetivo. Terminar y mandar y se escribe contra reloj. Sí, es lindo eso, ¿no? Es bueno. ¿Somos locos, es eso? Estamos locos, una adrenalina. ¿O estamos locos? Una adrenalina que es... Sí, que es adictiva. Sí. Bien. Pasaste por eso, estás con toda la adrenalina encima. ¿De qué escribiste, Quique? Escribí, hoy la Corte bonaerense sí. confirmó un fallo de casación bonaerense que había dispuesto la realización de un nuevo juicio oral y público al profesor de música Lucas Puig, sí. que está, fue absuelto en un juicio por una acusación que tenía por abuso de menores en un jardín de infantes de Los Hornos. Digamos, estamos hablando de chicos o chicas, ¿no? De 3 y 4 años. Chicos genéricamente 3 y 4 años, sí. Esto fue hace 7 años, el juicio oral fue en el 2015, fue absuelto por mayoría y Casación revisó el fallo el año pasado y dispuso la nulidad del juicio y que se haga un juicio nuevo. La Corte bonaerense hoy sacó la resolución confirmando ese fallo y rechazando un planteo que había hecho la defensa, que entendía que no debía prosperar la nulidad. Más que nada basó en su presentación en que se violaban principios constitucionales, uno del non bis in idem, el famoso principio que dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, ¿no? Consideraban que al hacerse un nuevo juicio oral se lo estaba juzgando 2 veces. Bueno, la Corte bonaerense le explica en detalle por qué no se viola. ¿Y qué dice? ¿Que es un hecho distinto porque los tiempos fueron distintos y los hechos fueron...? No, que acá no se está juzgando de nuevo el hecho, sino lo que se hizo fue reencaminar una mala valoración de la prueba que había hecho el tribunal que juzgó y que se ordenó salvar ese vicio y a través de la nulidad y que se haga el juicio como corresponde. Por eso también en Casación había dispuesto que el nuevo juicio se debía hacer por otros jueces, ¿no? Claro. ¿Y eso va a la Corte? Eso fue a la Corte. Fue a la Corte. Sí. Claro, fue a la Corte. Puede ser que a la Corte bonaerense. Sí, puede ser que la defensa hizo la reserva del caso federal, que sí. Ahora haga un planteo ante la Corte de la Nación. Pero en principio la Corte Provincial, el máximo tribunal de la provincia, confirmó el fallo de casación que anuló ese juicio y ordenó hacer uno nuevo. Así que todo indicaría que va a haber otro juicio. El tribunal no dice los hechos son mentira. No. Además hubo, según sabemos, cámara Gesell con los chicos que ya no eran tan chicos, pero siguen siendo chicos, porque estamos hablando de 3 cuateros en el 2010, o sea que estamos hablando de 10, 11 años, o sea, ni siquiera son adolescentes, estamos hablando de, con suerte, púberes, o sea, son chicos totalmente chiquitos.
Digo, en cámara Gesell está, nada, los chicos contaron lo que cada uno sintió, vio o percibió en ese momento, obviamente. Sí, Digo, no hay cuestionamiento, perdón, no hay cuestionamiento de los hechos, ¿no es cierto? No, y por parte del tribunal. Lo que pasa es que esa prueba, en el juicio oral, que se hizo en el 2015 por el Tribunal Oral, en lo Criminal 1 de La Plata, con otra integración, esa prueba no fue valorada, porque entendían que los hechos en esa época no se pudieron haber producido. En el fallo indica que sí pudieron haber hechos de abusos en fechas anteriores, y se ordenó por ello una nueva investigación que debe estar en marcha, ¿no? La Fiscalía está investigando hechos anteriores a los ventilados en este juicio. Y no valoró toda esa prueba. Casación había dicho que no, esa prueba debe ser valorada, por eso anula y manda a hacer un nuevo juicio para que se tenga en cuenta toda esta prueba, ¿no? Hoy hablamos, Quique, ya en el programa de radio, el caso Maldonado sigue su curso. Bueno, obviamente, como saben, la última noticia, pero fueron dos últimas noticias. La primera noticia importante es el hallazgo del cuerpo en el río Chubut, cerca de Esquel, y la segunda es la pericia no terminada, terminada en su primera etapa, que dice que Maldonado se murió ahogado, lo que no dice nada más en realidad. Nada más que eso. Que ni menos ni más. Que no hay lesiones visibles de golpe. Exactamente. Y que la muerte es asfixia por inmersión. Así es. Falta la segunda etapa, que es establecer fecha aproximada de la muerte y causal de la muerte. Claro, y fecha si el cadáver estuvo ahí, si el cuerpo fue puesto ahí. Para todo eso hay pericias complementarias que se están haciendo en diversos lugares. Uno es aquí en La Plata, donde están analizando muestras extraídas al cuerpo para ver más que nada del material que tienen las vísceras, si hay plancton, si coincide con la geografía del lugar. O sea, algo que da una pista todo eso distinta, se determina el lugar y la hora aproximada y la causa de la muerte. Y falta algo, bueno, hay varias discusiones en juego, hay las discusiones políticas, obviamente, y no estoy desvalorizando. Cuando digo discusiones políticas, hablo de las discusiones políticas en serio, no las chicanas, que también son normales. Las discusiones políticas en serio tienen que ver con el contexto. Entonces, el tema de la propiedad de tierras, la Constitución Nacional, en el artículo 75, habla de ocupación, pero no habla de ocupación por parte de pueblos originarios como algo ilegal, sino como un dato de la realidad que debe ser solucionado por reclamos ancestrales, digo, y habla de propiedad comunitaria, la Constitución Nacional después de la Convención del 94. Pero además hay otra cosa nueva en esto, que es el comportamiento del juez que toma la causa después que fue apartado Guido Otranto, que es el juez Geral, que la toma en un sentido distinto. Por lo pronto se acerca a la familia. Aquí le preguntamos al doctor Víctor Violini, juez de casación, qué significa acercarse a la familia, y nos miró como diciendo, bueno, es lo elemental en un caso así, lo cual no quiere decir que el juez siga ni sed de venganza, ni que la familia le dicte lo que tiene que hacer, ni los procedimientos que tiene que hacer, pero una cosa elemental de humanidad, escucha, una contención, ¿no es cierto? Al principio. Exactamente, bien. A diferencia de Otranto, que no lo hizo, Otranto eligió más bien distanciarse, porque además ese juez que ordena, o mejor dicho, el juez que permite el procedimiento el operativo ilegal, exactamente, cosa que... contra el corte de ruta. Así es. Y después mira para el costado, porque se supone que hay flagrancia, y hubo una persecución. Y una persecución. Que va a ser importante. Digo. O sea que un elemento es esto, que es el comportamiento distinto del juez Geral al ni siquiera no tolerar ser controlado, sino casi al buscar ser controlado. Que estén los peritos de todas las querellas, que estén los peritos de todas las partes, 59, más de 50 personas en la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, lo cual, no sé si vos, Quique, que tenés mejor registro que yo de eso, me parece que no debe haber, que debe ser récord de récords eso, en ¿no? el mundo, creo que 50 lo y pico más personas aproximado en una pericia durante 12 horas. Lo más aproximado ha sido la autopsia al cuerpo de John Fisher al Kennedy. ¿Ah, sí? Que había tanta gente. Que había esa cantidad de gente. Bien, estamos hablando de un magnicidio
de los más importantes de la historia norteamericana, junto con el de Lincoln, de los que triunfaron. Algunos triunfaron, como el de Reagan. O sea que estamos hablando de una escala, alta. Y la otra cosa que aparece, hoy entre otros, lo conversamos entre nosotros y también en la radio con Marcelo Romero, con el fiscal, no porque tenga acceso a la causa, sino lo aclaró por otra parte, sino haciendo hipótesis. Lo que aparece, lo que falta es lo que vos decís, la reconstrucción más refinada de lo que pasó. Claro. Y después vendrá una cosa que también, uso una palabra parecida, me parece que va a haber, y lo digo sin ser abogado, como interlocutor de unos cuantos años de abogados, incluyéndote a vos, una imputación que supongo que el juez Otranto y las querellas van a tratar de que sea muy finita y muy irreprochable. Obviamente, yo no lo sé y la carátula no cambió. Hasta ahora es desaparición forzada, supongo que dejará de serlo. Después del hallazgo del cuerpo, no sé cuál va a ser la nueva carátula, por eso, por algo, el juez general también se cuida y no la está haciendo en este momento, pero me parece que ese es un tema que se viene, y por lo que viene mostrando el juez Geral, se lo va a tomar con calma, seguro, como pisando delicadamente y sin apurarse. Y va a esperar el resultado de todas estas pericias complementarias, ¿no? Fundamentales. Exactamente, y supongo ciertas cosas que uno no sabe, otras pericias. Quique, tenemos en línea, hoy se hizo una actividad en La Plata, Jim Cavallaro, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue invitado a una actividad por Mario Coriolano, defensor de casación y experto de Naciones Unidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por un lado, está examinando el caso argentino en Montevideo en una sesión habitual y programada. Y por otro lado, hay una actividad sobre el tema de algo que conversamos muchas veces en este programa, que es preventivas. Exactamente, y el abuso de las preventivas del que vos hablabas hoy. No sé si está en línea. La producción trabajó y yo no sé si está en línea Coriolano o si están Coriolano y Cavallaro al mismo tiempo. Buenas noches y ahora veremos quién está. Hola, buenas noches. Buenas noches. La comunicación la teníamos, habrá algún problema de sonido. Vamos a hacer pacientes. Ahí escuchamos algo. A ver. ¿Se escucha? Buenas noches, no sé si me escuchan. Buenas noches, sí. Bueno, Jim Cavallaro, de la comisión. Buenas noches. Buenas noches, gracias por atendernos. Teníamos la duda, doctor Cavallaro, gracias por atender, si era Mario Coriolano más Jim Cavallaro o Jim Cavallaro solo. Veo que es Jim Cavallaro. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Cerca, pero estamos en una línea que complica para que hablen dos personas. Perfecto. Está perfecto. Pero se escucha perfectamente. Gracias por atendernos nuevamente. ¿Cuál es el nivel de preocupación de la Comisión Interamericana para ir directamente al tema en cuanto a las preventivas? Supongo yo, no solo en la Argentina, sino, por ejemplo, tengo entendido que en Brasil el tema del abuso de preventivas es un tema que a la Comisión Interamericana le preocupa desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, de hecho estamos en La Plata, estoy en La Plata con Mario Coriolano. Acabamos de lanzar el informe con un público de 200 personas, con diversas autoridades de la provincia y nacionales, profesores y estudiantes y un público bastante interesado en el tema de la prisión preventiva en las Américas. La comisión estudia el tema hace años. Lanzamos el informe que es el resultado de visitas a 12 países, con hartas reuniones, visitamos a más de 100 centros de detención, hablamos con diversas autoridades, con jueces, con gobernadores, con profesores, con estudiosos de todos los tipos posibles, y llegamos a la conclusión de que la prisión preventiva es una figura abusada de forma sistemática en el hemisferio, lo que provoca graves problemas en varios aspectos. Por una parte, facilita, intensifica el hacinamiento, que lleva a motines, lleva a condiciones insalubres, a violencia en las cárceles, viola los derechos de las personas, muchas personas que no son condenadas y después
pasan 2 o 3 años hasta en comisarías en esta provincia en condiciones inhumanas, destruye y desestructura familias, provocando daños serios en los niños, en los hijos de las personas detenidas, y quizá lo más importante, es que no es eficaz, no reduce la criminalidad. Los estudios que tenemos muestran que no hay ninguna correlación entre el uso de la prisión preventiva y ninguna reducción en la criminalidad. Y es más, si estudiamos los que van a la prisión preventiva, tienen más chance al salir de reincidir, de volver a cometer crímenes, de las personas que responden en libertad a los procesos. Entonces, es un modelo que ha fracasado, pero desafortunadamente sigue existiendo un discurso populista, punitivo, y que no resuelve la situación de la criminalidad, no le da seguridad al pueblo y viola los derechos humanos de muchas personas. Caballero, Enrique Russo lo saluda, lo conocí hace unos minutos en la redacción del diario El Día, por ahí me ubica. Quería consultar, este tema de la prisión preventiva, bueno, se considera muchas veces un anticipo de pena. Usted decía muy bien, hay un abuso, esto es notorio aquí en la Argentina, y se viola además el principio de inocencia. Muchas veces estamos condenando a alguien preventivamente sin que haya una condena y firme, ¿no? De hecho, eso es lo que pasa, porque suele acontecer, una persona detenida va a ser procesada, habrá la palabra del policía en su contra, puede haber pruebas débiles, pero eso basta muchas veces para la prisión preventiva. En algunos países basta la pura acusación de una persona por un crimen en un dictado, por ser un crimen grave, la mera acusación basta para que la persona entre en la prisión preventiva, pasa 1 año, 2 años, y después, como a veces faltan pruebas, la persona sale en libertad, pero ya ha perdido 2 años de su vida. O puede ser condenada la persona con base débil o con base mínima necesaria, y ahí tiene el problema de un mal uso del recurso de la prisión, porque la idea, se supone, de la prisión preventiva es garantir que la persona responda al proceso, no es punir. Desafortunadamente, en el hemisferio, la figura es usada como forma de castigar inmediatamente. Yo creo que es responsable que vaya a la cárcel y que pague por lo que ha hecho, aún sin condena, lo que viola el principio más básico en el Estado de Derecho, en un Estado democrático, es el principio de la inocencia. Hasta que sea condenada una persona, es inocente. Es un derecho que todos queremos para nosotros, y para tenerlo para nosotros hay que respetarlo para los otros. Aquí en la Argentina hubo una deformación y un abuso del principio general, ¿no? Acá la regla general es que toda persona debe estar en libertad mientras dura el proceso, salvo cuando hay peligros procesales. Y acá se ha desvirtuado eso, acá es la mayoría están con preventiva y durante el proceso siguen esa condición, y muchas veces después de procesos largos se llega a un veredicto de absolución y la persona cumple una pena larga habiendo sido inocente. Sí, de hecho eso es lo que pasa aquí en la provincia de Buenos Aires como en las Américas. Y el tema es que es el tema fundamental, es que el estudio no solo incluye la crítica de lo malo, sino tiene recomendaciones concretas, formas para reducir el uso de la prisión preventiva, lo que tendría efectos muy, muy positivos, como serían, por ejemplo, reducción del hacinamiento, reducción de los motines en las comisarías, en los penales. Ahorraría dinero, sale mucho más barato usar, por ejemplo, algún tipo de control electrónico, como la tobillera electrónica, de que mantener a alguien en prisión preventiva, y tener también la ventaja de garantizar, de saber dónde está la persona, qué está haciendo. La persona puede seguir trabajando, apoyando a la familia. Es decir, tenemos recomendaciones concretas, hay soluciones concretas.
Lo que tiene que haber es la voluntad política de asumir ese tema de forma inteligente, con políticas públicas inteligentes y no con el populismo punitivo que puede ganar votos, pero no aumenta la seguridad del pueblo, sino apela a los instintos punitivos que desafortunadamente no producen reducción en la criminalidad. Entonces, lo que estamos llamando a las autoridades es analizar, pensar, estudiar, ver el informe, ver las recomendaciones, ver también, publicamos una guía práctica que explica a cada autoridad qué tiene que hacer para dejar de abusar la figura de la prisión preventiva, para garantizarle más seguridad a la ciudadanía y a reducir la violencia, el hacinamiento y los abusos. Entonces eso es lo que queremos, por eso estamos aquí en La Plata, para promover ese diálogo, y agradecemos ese espacio en su programa para que ojalá haya un debate profundo y cambios. Doctor Cavallaro, la última pregunta y lo dejamos seguir con sus actividades. ¿Cuál es la principal recomendación? Muy buenas noches. No, ¿cuál es, le decía, cuál es la principal recomendación? Para terminar con esto que usted define como populismo punitivo. Es de usar medidas alternativas a la prisión preventiva. Es decir, cuando una persona es detenida, en vez de dictar la prisión preventiva de forma casi automática, de ver qué tenemos que hacer para que esta persona, de forma individualizada, responda al proceso. Una tobillera, basta que una comunicación y un control por teléfono, basta a veces retener el pasaporte para que la persona no se huya de la jurisdicción del país, pero basta, decimos, y la recomendación principal es analizar y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva. Si los estados hacen eso, como dije, resuelve lo del hacinamiento, motines, violencia y el uso de la prisión preventiva cuando no es justo, y ahí provocando todo tipo de trastorno con las familias, con las comunidades y con las personas directamente afectadas. Doctor Cavallaro, gracias por la participación en Justicia en Primera Persona, y nuestros saludos al doctor Mario Coriolano también, que lo permitió. Perfecto, y muy buenas noches. Gracias y buenas noches. Fue entonces, Kike, audiencia, hablamos recién con Jim Cavallaro, es graduado en Harvard, enseña en la Universidad de Stanford y es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el 31 de diciembre del 2017 y es actualmente el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estuvo en una actividad que organizó Mario Coriolano, defensor de casación y experto de Naciones Unidas, que tenía que ver con este tema del que habló, de la prisión preventiva. Yo rescato tres cosas además de la recomendación. Dijo, esto produce hacinamiento y motivos, desestructura a las familias y no es eficaz porque no reduce la criminalidad. Primer bloque, Kike, de Justicia en Primera Persona. Volvemos en un minutito nada más. Gracias. No lo tenemos a Juan José Paso, pero lo tenemos a Marcelo López Mesa, que es asesor general de gobierno, que es el mismo puesto que tenía Juan José Paso unos pocos años después de la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? Poco más de 200 años. Un poquitito más, pero bueno. Gracias por estar acá nuevamente, un placer. Marcelo. Igualmente para nosotros. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, un placer realmente volver. Acabamos un año, ¿no?, de gestión. Acabamos de cumplir un año de gestión y ya tenemos la memoria de ese año de gestión que mañana le vamos a presentar en papel y en mano a la señora gobernadora. Y la verdad que los primeros resultados que tenemos en el informe nos dejan muy satisfechos. ¿El informe es ese? No. Ah. ¿Pero se puede adelantar algo? Sí. ¿Qué es lo más interesante? Y en primer lugar, yo estoy muy satisfecho del esfuerzo que ha hecho el personal de la asesoría, los empleados administrativos, los abogados, los funcionarios, porque hemos optimizado el funcionamiento del organismo haciendo un control de gastos muy marcado. Nosotros hemos seguido la política de la señora gobernadora y en el último año, el año mío de gestión, a partir del 19 de octubre, hemos ahorrado 32 millones, casi 800.000 pesos. Que en un presupuesto más bien chico como el de la asesoría es relevante.
Así que estamos muy orgullosos también de este tema de la austeridad ¿Ahorraron republicana. o optimizaron? Porque el riesgo, según cuentan siempre los funcionarios, lo que pasaban por la función pública, dicen que el riesgo de ahorrar, más allá, digo, el objetivo de gastar bien siempre debe ser un objetivo en cualquier lugar, obviamente, y sobre todo en el Estado, ¿no? Pero que el riesgo de bajar es que dan menos presupuesto para el año siguiente. Eso suelen decir. Sí. Lo que ocurre ¿No es es que en cierto? este momento, con las cuentas como las tiene la provincia de Buenos Aires, yo creo que hay que dejar de lado ese axioma tradicional Sí. y hacer realmente una contención del gasto muy marcada. O sea, es parte de un objetivo general marcado. Seguramente. La señora gobernadora nos ha instruido, el señor ministro Lacunza y el jefe de gabinete nos han instruido a hacer la mayor economía, porque la situación de las cuentas de la provincia es delicada. Está complicado. Es delicado. Entonces no es una... O sea, siempre se dijo eso. Sí, 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 Que tal si uno cual, gastaba lo de escucha, menos ¿no? y devolvía dinero, el año que Exactamente. viene tenía problemas de presupuesto. Así es. Nosotros hemos corrido el riesgo. El ahorro ha sido en todas las áreas de la asesoría sin resentir el servicio. Eso iba a preguntar, porque claro, Sin resentir el la servicio. otra cosa típica de la función pública que es que el que gastó de menos está mal visto, porque a veces gastar de menos no es por ahorrar, sino por trabajar de menos, por subejecutar en este Para caso. darle una idea, Por eso está la aclaración de la optimización, ¿no? Para dar una idea aproximada, en el último año la asesoría dictó 42.500 dictámenes, Sí, que es una enormidad. sí, más suena mucho. Sí. más las consultas municipales Sí. de los municipios que ¿Cuánta se han gente dictó multiplicado. eso? Y en total son 200 y algo del personal de la asesoría. Sí. Digamos que es una obra colectiva, nadie podría hacer 42.000 Sí, claro, dictámenes solo. obviamente. Pero realmente muy satisfecho el nivel de la asesoría y hemos hecho algunas cosas muy interesantes, por eso digo que no hemos resentido el servicio, Claro. porque por ejemplo creamos la primera biblioteca jurídica digital de la provincia en pública, ¿No existía? no, que es la Biblioteca Gobernador Valentín Alsina, Ajá. que es de amplia difusión hoy día, la hemos creado con recursos enteramente propios de la asesoría de gobierno, está plenamente operativa, libre para acceder a estudiantes de derecho, abogados jóvenes, abogados ciudadanos y todos los operadores municipales, o sea, estamos muy contentos. Y en segundo lugar hemos llevado la actuación de la asesoría de gobierno a través de las consultas municipales a un montón de organismos, un montón de municipios que no estaban, digamos, suscriptos. Yo he firmado 71 convenios en el año calendario con municipios que se integraron, con lo cual se han multiplicado las consultas Claro, municipales. claro. Entonces no hemos resentido el servicio, sí, lo hemos sí. ampliado, Ujú. pero con el ojo puesto en que nuestro compromiso con los bonaerenses es que a la gente que le cuesta pagar los impuestos, que es mucha, mis padres son jubilados, por ejemplo, o sea, le cuesta mucho poner el pesito para pagar Sí, los sí. impuestos, entonces uno tiene que ser muy responsable con los dineros públicos. Hablando de dictámenes, hace poco elaboraron uno en una causa, bueno, por lo menos aquí en La Plata tuvo mucha difusión, una causa por fraudes en el idioma, ¿no? Así es. Incluso en su dictamen hasta usted da algunas líneas para avanzar un poco en esa investigación, ¿no? Así es. Nosotros, bueno, es una denuncia originalmente presentada en sede judicial por la diputada Elisa Carrió. El fiscal interviniente fue el fiscal Álvaro Garganta, que con un muy sólido requisitorio fiscal pidió una serie de medidas de prueba para comprobar la semiplena prueba, digamos, inicial de la comisión de irregularidades. Y las autoridades de IOMA, el presidente de IOMA actual, con ese dictamen, con esa requisitoria del fiscal Garganta como base, lo mandó al expediente a la asesoría para que dictamine sobre el procedimiento administrativo a seguir en esa causa. Y ahí nosotros tenemos serias dudas y incluso algún dato muy concreto de que además de las 5 empresas esas que han sido públicamente Sí. nombradas, hay otras. Entonces, en mi dictamen lo que hice fue pedir que además del sumario que hay que seguir contra las personas involucradas que son empleados o funcionarios del IOMA todavía, contra los exfuncionarios que se han comprobado irregularidades para que se acrediten en debida forma administrativamente, y las empresas estas que son prestadoras, se avance en la investigación si no hay otras. Porque tenemos la seria duda de que sí, la presunción de que sí. Es una presunción más que una duda eso. Digamos que tenemos elementos de juicio Sí. que nos hacen dudar seriamente, Ujú. y tenemos que ser responsables, Claro. pero hay que investigar si eso realmente es así. ¿Cuál es el principal delito posible? Y en ahí el hay caso de peculado. IOMA? Peculado. Ahí uno de los delitos principales es el peculado. Incluso negociaciones incompatibles con la función pública. O sea, hay un concurso Sí. interesante. Creo que hay de delitos. funcionarios que tienen algún tipo de actividad comercial
y contratan con IOMA o a través de... Sí, la metodología, eran diversas metodologías, pero digamos lo que era imposible era que en la realidad se prestaran esos servicios de esa manera, por la cantidad de prestaciones fuera del lugar donde prestaban servicio estas personas, era complejo. Y la verdad que el fiscal Garganta, debo decirlo, ha hecho un excelente trabajo que nos dio pie a nosotros a hacer el nuestro. Y la verdad es que el dictamen salió el viernes pasado, fue girado a las autoridades del IOMA, así que estimo que en esta semana, estos días, ya el sumario estará en pleno inicio. Marcelo, ¿cómo juega la política, y hablo de las últimas elecciones, o del cambio de composición de cámaras en la provincia de Buenos Aires, tanto diputados como senadores? Porque además hay un pequeño detalle, lo leí por algún lado, pero hay un detalle que pasa generalmente inadvertido, que es que la provincia desde Duhalde no se rige por el DONT, sino por un sistema que a quien gana la mayoría le da más bancas que las proporcionales, como sucede a nivel nacional, por ejemplo. Lo cual no es ilegítimo, digo, eso es la ley vigente, nadie la cambia, es el régimen electoral vigente. ¿Qué tiene? Ni siquiera digo de bueno o de malo, pero digo, ¿qué les cambia a ustedes en la gestión diaria? Digo, las elecciones, el cambio de composición de cámaras, el cambio posible de interlocutores. En primer lugar, hay que tomar el resultado de las urnas como un pronunciamiento popular concreto, conciso y claro. Sí. La ciudadanía se ha expresado en términos indudables que ponen a cada uno en el lugar que se encuentra. Yo, en segundo lugar, debo decir que, al menos por mi parte, y creo que compartimos muchos esto, ha sido una ratificación de la relación de la gobernadora María Eugenia Vidal con el electorado bonaerense. Claramente la candidata, aunque estaba, digamos, era la gobernadora, claro, claramente. Sí, es así. Incluso el senador electo Bullrich, una persona muy sensata, así mismo lo ha dicho desde el estrado en el momento que festejó el triunfo. Yo creo que esa ratificación del curso nos hace pensar que los bonaerenses han entendido que los problemas que nosotros tenemos no se arreglan mágicamente ni en breve tiempo. Porque tenemos que pasar de un Estado que tenía, digamos, netos caracteres populistas, y no es solamente este último tiempo, sino desde hace mucho tiempo que Argentina viene con un Estado de ese tipo, tipológicamente populista. Digamos, hay un libro que es del maestro Juan Carlos Casañe, un gran administrativista, que se llama El Estado Populista. Un libro hace poquito tiempo que salió, en 2017. Uno lo lee y si bien le habla mucho de Venezuela, describe muchas cosas de nuestra realidad. Bueno, nosotros tenemos que pasar de un Estado tipológicamente populista. ¿Qué quiere decir? Perdón, porque populista es una palabra que uso en el sentido demagógico, me parece. Jim Cavallaro, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando le hicimos la entrevista, él hablaba de populismo en el sentido casi de demagogia, de exagerar lo punitivo, tratando de quedar bien con el electorado, pensando que se resolvían las cosas, y cuál no se resuelve. Por ejemplo, en el caso uno de los elementos que podrían caracterizar a un Estado populista es posponer las resoluciones traumáticas o que pueden acarrear algún inconveniente político en las próximas elecciones para después, y no hacerlas nunca, en lugar de tomar las decisiones que a la larga van a hacer vivir mejor a la gente. Eso es típicamente populista. No es lo que está haciendo la gobernadora. La gobernadora ha optado por tomar las decisiones que tiene que tomar para que la gente en un plazo razonable viva mejor. Entonces tenemos que pasar de ese Estado, que tiene estos caracteres que describe Casaña en el Estado populista, a una administración eficaz. Entonces tenemos que despojarnos de muchas cosas del viejo Estado, con sus vicios, sus limitaciones. Estas, por ejemplo, que usted marcaba, que se han comprobado en el tema de IOMA, la laxitud de los controles administrativos que permite este tipo de corruptelas, de delitos. Y tenemos que pasar a un Estado más eficaz. El Estado eficaz requiere un tiempo, estamos haciendo lo mejor posible, pero la población evidentemente ha entendido que eso requiere tiempo y le ha dado un voto de confianza a la gobernadora, lo cual para nosotros es un bálsamo realmente. Para molestar un poquito, ¿Casaña es el mismo de las privatizaciones de los 90 o es otro? Es el mismo. Es el mismo. Pasa que, digamos, yo estoy hablando doctrinariamente, es el mejor administrativista del país, un hombre ya de 80 años. Sí, fue siempre respetado, inclusive por lo que estaban en contra de la ola privatizadora, pero decían doctrinariamente es bueno, obviamente. Sin duda. Es uno de los, yo diría que es uno de los dos mejores administrativistas de América Latina, junto con un venezolano que ha sido perseguido por el régimen actual, que es el doctor Alan Breguer Carías. Y son, creo yo, los mejores de... Y los dos han estudiado el mismo tema, el tema del Estado populista, que
que a veces se camufla bajo otras formas, pero que realmente uno lo puede descubrir por símbolos típicos. De las decisiones, por ejemplo, posponer las decisiones que pueden ser impopulares y agravar problemas que se podrían haber solucionado tomando medidas en tiempo oportuno, es un típico componente populista, que no seguimos actualmente. Ahora, uno puede tomar decisiones incómodas, digamos, incluso popularmente incómodas, de un tipo o de otro. Lo que ocurre es lo siguiente, la eficiencia administrativa tiene un componente de oportunidad. Totalmente. Cuando usted no toma las medidas que son las correctas en el momento oportuno, la solución se va diluyendo. Se diluye y se... Exactamente. Entonces, el componente de oportunidad de la eficiencia es muy alto. Pero digo, ¿cómo se determina cuáles son las que hay que tomar? Bueno, ese es el punto ahí también. está el tema. Claro. Digamos, la política no es una ciencia exacta. Así es. Obviamente nosotros por lo menos hacemos lo que mejor creemos, lo mismo los señores ministros. Y esto es una toma de medidas que uno cree que son las convenientes. Podemos fallar, obviamente somos humanos, pero tratamos de tomar las medidas considerando siempre, antes de tomar las medidas, las consecuencias que puede tener en la realidad. Eso, tal cual. Las consecuencias efectivas de la realidad, que eso es lo fundamental. Porque en teoría son todas buenas, pero después hay que ver cómo impactan. Bueno, y eso es un análisis que nosotros hacemos permanentemente, de tomar en cuenta las consecuencias. Ese ejercicio de tomar en cuenta, ¿se adquiere cómo en la función pública? Porque ese es un tema de cocina siempre interesante. Muy inteligente la pregunta. Yo creo que hablábamos de salir de un Estado populista para ir a una administración eficaz. La administración eficaz tiene 3 o 4 parámetros que son claros, que la diferencian. Primero, una actitud de resolver los problemas sobre la marcha. Los romanos le llamaban a eso actitud solvitur ambulando, que significa resolver sobre la marcha. Es decir, no con preconceptos, porque la realidad es tan dinámica que hace que las soluciones de ayer, o que las pensamos ayer, no necesariamente sean las mejores además, si pasó el tiempo. Los gobiernos a veces fijan el rumbo, pero el rumbo es una cosa y la decisión día a día es otra. Va cambiando mucho, entonces hay que ser más táctico que estratega. La solución del día a día. En segundo lugar, la consideración de la razonabilidad de la medida. El chequeo de si la medida es razonable y cómo afecta a los intereses individuales es fundamental, porque no hay restricciones irrazonables de los derechos que sean válidas. En tercer lugar, la consideración de las consecuencias efectivas de las decisiones que se toman. Y finalmente, digamos, la disposición de ánimo de ir adaptando las medidas que se toman a las enseñanzas de la realidad. Eso es típicamente de un Estado eficiente. Y sobre todo el tema de ver la oportunidad. La oportunidad es para el ojo entrenado. Esto se va aprendiendo sobre la marcha. No hay recetas a priori de eso. Sí, hay una parte de oficio, ¿no es cierto? Exactamente. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias. Marcelo López Mesa, y en el próximo bloque, Laura Altamiranda, que es directora del Instituto de Derecho y Género de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata. Ahí vamos. Último bloque de Justicia en Primera Persona con Laura Altamiranda, que es habitué de este programa, que es jueza y además es directora del Instituto de Derecho y Género de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento La Plata. Gracias por estar acá nuevamente. No, gracias a ustedes que siempre nos dan este espacio al instituto, porque en realidad vengo yo en carácter de directora, pero obviamente que nada importante se puede hacer solo. Entonces, obviamente en esta actividad estoy acompañada por un gran equipo. Tenemos a Silvia Nebelev, que es relatora en el Tribunal de Casación, Esteban Porto. Una conocida acá de la casa. Sí, exactamente. Esteban Porto, que es secretario de Fiscalía. Tenemos juezas como la doctora María Ventura Martínez, Hugo Rondina, Fabiana Ripani, de Defensoría General. Es un grupo de trabajo muy compuesto, digamos, por mucha gente de distintos sectores. Incluso también está Catalina Bruni, de la Asesoría de Menores y de Incapaces. Trabajamos en conjunto, llevando adelante todas las actividades que iniciamos este año, en marzo, y bueno, ahora estamos en octubre ya preparando el final. Todo lo que hemos realizado lo hemos hecho muy a pulmón,
y contando siempre con el apoyo de nuestro presidente, el doctor Víctor Violini, a quien agradezco en su persona, y en él a todos los integrantes de la comisión directiva, porque son quienes nos han avalado para llevar adelante todos estos proyectos. Laura, y invitamos, perdón, y sigo, sí. digamos, quería decir esto, digamos, siempre trabajamos y seguimos invitando y esperando a que vengan más integrantes del Poder Judicial, porque es una actividad en conjunto de tanto varones como mujeres. Eso te iba a preguntar. Cuando nombraste a Violini, ya antes yo fui registrando que había nombrado 3 hombres. Claro, Con Hugo Violini, Rondina. con Violini son 4. Exacto, Bien. Hugo Esto Rondina cambió de porque familia. no había hombres en tema de perspectiva de género antes, me parece a mí, ¿no? Claro, lo que Esto va sucede, cambiando. claro, lo que sucede es que cuando se habla de la temática de género se piensa que es una Es temática sobre mujeres y para mujeres. Claro, que es un tema Solo las mujeres deben ser responsables y de eso, jornadas ¿no? para mujeres. Sí. Por suerte todo ha ido cambiando. Es un tema cultural, es una cuestión cultural. Entonces, de a poco también se fue abriendo el panorama y se fue incorporando gente de distintos sectores, varones y mujeres. Porque esto es un tema, digamos, somos funcionarios públicos y como funcionarios públicos tenemos obligaciones, seamos varones o seamos mujeres, Sí. porque tal la legislación nacional e internacional nos obliga, como funcionarios públicos, a aplicarla en nuestras tareas. Entonces, con esa óptica, cada vez son más los varones que se acercan. Nosotros tenemos además peritos, el perito contador de la asesoría pericial, Leandro Puig Gómez, también se sumó, que no es abogado, pero también está involucrado en el tema, porque a través de las pericias también se presenta todo lo que es protocolos en relación a la problemática de género. Digamos, no solo se ve desde parte de los médicos, sino que también se ve en las pericias contables a partir de lo que es la violencia financiera. Entonces, ¿Qué es la violencia financiera? Y la violencia financiera ¿Estás hablando de la casera o estás hablando de otra distinta? Digamos, por ejemplo, ¿la familiar o la familiar y la o... que, claro, la que afecta, no pensemos en las grandes herederas Claro. de fortunas, que por ahí no son las administradoras, sino son sus maridos, y de repente ellas tienen una mensualidad, no disponen ni dirigen las empresas que tal vez ellas son las herederas. Como también hablamos de las mujeres que de repente su marido es el que tiene la tarjeta para ir a cobrar. Entonces, la violencia de género abarca a toda la sociedad, no importa el ingreso, ni la situación económica, ni la situación de educación. O sea, que en ese caso, violencia de género es no tener el derecho a decidir directamente. Claro, por eso es violencia física, violencia psicológica, violencia mediática y la violencia financiera cuando la mujer se encuentra imposibilitada de disponer de su propio dinero, de lo que genera. ¿Cómo le fue, Laura, con vos habías contado acá que había cursos de sensibilización? Sí. Eso era lo que también les quería comentar. Nosotros vinimos, vinimos anteriormente con el comisario general Figini, de Superintendencia de Formación Policial, con un programa que no sabíamos cómo iba a realizarse. Lo cierto es que a la fecha llevamos 780 cadetes de distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires que han recibido los protocolos de perspectiva de género y violencia doméstica. Realmente es un trabajo que nos ha dado una gran satisfacción porque realmente los cadetes se involucran mucho, participan activamente, no solamente damos... Ahí son cadetes y cadetas, obviamente. Sí, digamos, hay distintas escuelas. Es diferente, digamos, por ejemplo, en el cuerpo de infantería son solamente varones. Sí. Y bueno, finalizado el taller, se comenzó a hablar porque no había mujeres. Claro. Entonces se generan interrogantes que también, bueno, quizás nunca alguna mujer quiso formar parte del cuerpo de infantería, sí. O tal vez ninguna... Esa es la respuesta tradicional que hace unos años te daban en la justicia. Decía, no lo sabemos. No, tal vez nunca las mujeres querían ser, y la verdad que era eso, ¿no? Las mujeres sí querían ser juezas. Lo que nosotros hacemos... no las dejaban por mecanismos implícitos. Usted está en un tribunal oral, sí. Y bueno, por ejemplo, acá en La Plata, haciendo un recuento, bueno, hay mayoría de juezas de tribunal. Claro, quizás lo que sea aquí en La Plata, pero por ejemplo en Lomas de Zamora, que es mi jurisdicción, son 10 tribunales, 30 jueces, 7 mujeres. En la Cámara Penal de La Plata tiene muchas mujeres. Creo que la primera fue la doctora Rosentock y la doctora María Elia Riosech, la segunda mujer. No, estaba en casación, la cuarta, casación no me acuerdo el nombre. Además pasa lo mismo que en la actividad privada, ¿no? Que a medida que se escala en la pirámide, baja la proporción. La Cámara Penal no tiene mujeres de Lomas de Zamora. Y bueno, la casación de la provincia de Buenos Aires tampoco tiene mujeres. Bueno, ahora hay vacantes.
es posible que tal vez tengamos chances. ¿Y la Corte tiene una? Las mujeres, solamente la doctora Hilda Kogan ha sido pionera, y nosotros decimos que en el caso de ella, como de todas las mujeres que llegan a esos espacios de decisión, son las que abren las puertas para las que venimos detrás, porque todas tenemos aspiraciones de llegar a puestos de decisión como estamos ahora, pero también tener un crecimiento y que de repente se cierre la puerta a un lugar. Por eso, volviendo al tema de los varones y las mujeres en policía, nosotros hacemos una tarea que es de sensibilización, porque hablamos que cada policía, cada cadete que está allí, sienta la violencia como propia. Porque después él, si no la siente como propia, un tema personal, cómo luego va a ser receptivo de quien llegue a comisaría a pedir ayuda. Entonces, hacemos esa tarea, no hacemos una investigación, ni tampoco hacemos sugerencias a cada institución. Entonces, lo que se habla ahí fue, ¿por qué no hay más mujeres? ¿Por qué de repente nos pasó en una escuela de Ramallo, que fuimos allí, y allí hubo 150 cadetes que se sensibilizaron en un día y medio? Fue un gran trabajo, y entre las cosas que ellos dijeron fue ¿por qué las mujeres pueden tener rodete o hacerse trenza porque están prolijas para formar parte de la institución? ¿Por qué los varones nos tenemos que cortar el cabello? ¿No? Entonces, y es cierto, entonces quizás tradicionalmente la idea es el varón con pelo corto, pero es una pregunta que, bueno, veremos, quizás a futuro puede haber también eso, o habrá un motivo por el cual no sea conveniente, pero hay que analizarlo y hay que verlo. También el tema de los lugares donde se hacen las ceremonias, siempre por lo general han participado las mujeres, por una costumbre. Y los varones podrían participar tranquilamente. ¿Qué tipo de ceremonias? Digamos, el arreglo de los salones para hacer las ceremonias. Okay, sí. Todo lo que significa la adecuación de los salones, por ahí está a cargo de las mujeres. Sí. Este protocolo que se ha dado para los varones y mujeres cadetes de policía, se dio también a lo largo del trabajo que se hizo en el Instituto de Derecho y Género con funcionarios y magistrados. Y logramos allí 150 funcionarios y magistrados que recibieron estos mismos protocolos. En el último taller se hizo en el Salón Victórica de la Procuración, y tuvimos allí el honor de que estuviera, digamos, acompañando una tarea de la Asociación de Magistrados de La Plata al procurador. Se hizo presente junto con el fiscal general, el doctor Carlos Altuve, participaron, dieron el inicio de este taller, muy interesado el procurador, que desconocía que desde nuestra asociación estábamos haciendo este tipo de taller, y celebró la actividad. Ahí me indicaban de la producción que nos olvidamos mencionar a la doctora Paola Bonicato, que también colabora acá con este programa, es productora. Y que se sumó a nuestro equipo, y es muy valioso todo el trabajo que nos está brindando, porque también ella es docente de la Escuela de Policías, así que también conocía un poco ese espacio que por ahí para nosotros fue nuevo. ¿Y van verificando que cambia después? ¿Hay alguna forma de hacerlo? No, le pedimos que a los directores de las escuelas que nos hagan después ellos una devolución o algún tipo de informe de lo que pudieron ver. ¿Qué pasa 2 o 3 años después con esos cadetes y cadetas? Claro. ¿Qué ocurrió? Vamos a usar la palabra que utilizaste. Claro, sí, porque nosotros vivimos en una sociedad donde todo está rápido, nadie se detiene a reflexionar. Y en estos talleres, tanto para los funcionarios y magistrados como para los cadetes, decimos, vamos a tomarnos 3 horas y media, que es lo que dura el taller, para reflexionar, para ver qué nos está pasando. Y tomar conciencia, yo le comentaba hoy al doctor Violini, hay un tema que es la indiferencia, que es un tema global, ¿no? El individualismo y esa globalización de indiferencia que se ve en el mundo, y obviamente el Poder Judicial forma parte de ese mundo, y ahí vemos reflejado la falta de cercanía tal vez con los problemas, y por eso sensibilización, saber lo que vive una víctima, obviamente desde una película, pero algo fuerte, no es algo vivenciado así superficialmente. Usan casos para eso. Casos, y también se incorporó jurisprudencia para que también los cadetes puedan observar cómo la actividad de ellos, también tan lejana, a partir de decir se incumplen tratados y convenciones internacionales, vemos cómo de repente hay sentencias que han condenado a la provincia de Buenos Aires, todavía no, pero sí al Poder Ejecutivo Nacional, a partir de incumplir
con la diligencia debida en los tratamientos de El cuestiones. castigado siempre es el Ejecutivo Nacional a nivel internacional. Digo, si hablamos de la Comisión en Interamericana... este caso porque fue la Policía Federal. No, claro, pero incluso aunque sea la bonaerense, la representación internacional la tiene el Estado Claro, sí, Nacional. porque es el país. Claro. Por eso es muy importante esta actividad que se fomenta desde la Asociación de Magistrados, porque estamos cumpliendo con convenciones internacionales como es Belén do Pará, que es capacitar a los funcionarios judiciales para brindar un mejor servicio de justicia a quienes llegan a nuestros estrados. Y ahí, donde la verificación la podés hacer en tu propio trabajo, sí, aunque sea de manera casera, ¿ves cambios? Sí, la policía no los ves. Sí, o puedes verlos, digo, no importa. Pero lo que puedo decir es lo que hemos trabajado en el tribunal en el que estoy, hace 9 años que estoy allí. Refiero, claro. Y por ejemplo el tema del lenguaje, digamos, se dirige a la gente con la señora fiscal, la señora defensora, y no el cliché que dice defensor, porque claro, el cliché es varón. Sí. Entonces se ve eso, se ve también el registro, llevamos una estadística de personas, quiénes son las mujeres violentadas, quiénes son los varones violentados, digamos, llevamos un registro de la violencia en general de la sociedad. Eso es la amplitud, digamos, del trabajo que realizamos. Nos quedan 10 segundos, ya está. Bueno, entonces los que invito a que se acerquen al Colegio de Magistrados para formar parte del Instituto de Derecho y Género, y también para que se acerquen a votar, porque tenemos elecciones el 13 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde hay elecciones, así que deben estar todos informados de esta noticia para que puedan ir y emitir su voto. ¿Quién se puede acercar y quién puede votar? Todos los asociados. Bien. Así que esperamos que a partir de las 6 de la tarde todos pueden concurrir. Y tenemos también la fiesta, que es la otra parroquial que tengo que informarles. El 1 de diciembre. El 1 de diciembre en la enramada, así que se comunican con la Asociación de Magistrados y ahí quedamos todos para festejar, digamos, un año de mucho trabajo en todos los institutos. Gracias por estar acá de nuevo. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. ¿Nos vamos, Quique? Nos vamos. Miércoles que viene, radio a las 7, de 7 a 9, tele nuevamente, de 10 a 11 de la noche. Y es todo, ¿no? Es todo. Bueno, mañana en la edición de internet del diario El Día podemos ver los contenidos de este programa y el de radio. Ver, leer, discutir, dar vuelta, lo que quieran. Gracias escribir nuevamente. Comentarios. Exactamente. Buenos o malos. Chao, gracias.